Que tengan un buen día, mis amados hermanos. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En este día, al compartirles las escrituras y una palabra del Señor, quiero hacerlo tomado de un texto, de un versículo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos. Probablemente en muchas oportunidades nosotros, para poder animarnos o para animar a alguien, hemos usado este versículo o este pasaje del capítulo 8 del libro de Romanos, eh, de esa manera animando nuestro corazón o el corazón de alguien, para decirle que el amor de Dios nos sostiene, nos anima. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace. Ha venido hablando durante el capítulo 8 de varias cosas importantes, muy interesantes. Y ahora, después de una exhortación de que somos llamados conforme a su propósito, de que estamos siendo encaminados a ser conforme al primogénito, a la imagen del primogénito, y que Dios está con nosotros y que con Él somos más que vencedores. Entonces pregunta el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Sin embargo, las preguntas o la pregunta del apóstol Pablo, que parece que tuviese entre nosotros una respuesta fácil, porque en el fervor, en momentos de mucha pasión con Cristo, nosotros podemos decir: no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero cuando el apóstol Pablo pregunta quién, la respuesta no viene, o la enumeración que hace más bien el apóstol Pablo de esas cosas, ya no es quién, sino qué, porque cuando uno pregunta quién, está preguntando acerca de una persona. Pero las cosas que enumera Pablo nos llevan a preguntarnos qué nos separará del amor de Cristo. Por supuesto, estas cuestiones que el apóstol Pablo enumera aquí vienen o son propiciadas o creadas por personas. Entonces él pregunta: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y entonces dice la lista de cosas que enumera el apóstol Pablo: dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Eso es lo que pregunta Pablo. ¿Estas cosas nos podrán separar del amor de Dios? Esta sin duda fue la experiencia, cada una de estas cosas, la experiencia misma del apóstol Pablo. Él pasó por estas cosas, estuvo en tribulación, lo reconoce, lo dice a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, mucha angustia de pronto no conocer el paradero o la situación de uno de sus colaboradores, persecución desde que él entregó su vida a Cristo, desde el momento en que él se rinde a Cristo, pasó por muchas persecuciones hasta el momento de su muerte. Murió a causa de la persecución. Hambre, bueno, en algún momento el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme con todo, he sabido tener abundancia y he sabido también tener necesidad. Por lo tanto, podemos entender que el apóstol Pablo está hablando de una experiencia personal. Desnudez, todas las veces que lo azotaron, fue humillado en desnudez, fue humillado de esta manera muy vil, ¿no es verdad? Peligro, bueno, estuvo en los peligros, dice: peligro los de adentro, peligro los de afuera, peligro de naufragios, etcétera, peligro en los caminos. Estuvo en peligros. Espada, por supuesto,
Muchas veces quisieron matarlo y emboscarlo para terminar con su vida, pero Dios lo guardó hasta el final de sus días. Murió a filo de espada, pero habiendo cumplido con el propósito de Dios en su vida. De manera que cuando el apóstol Pablo pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo?, él puede responder sin ninguna duda: antes en todas estas cosas somos más que vencedores, pero habiendo dicho también, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas en el matadero. Entonces la pregunta es para nosotros hoy día, probablemente ninguno de nosotros ha estado viviendo o ha vivido en su vida cristiana las cosas que el apóstol Pablo vivió. Ninguna de estas cosas que fueron parte de la experiencia del apóstol Pablo, probablemente nosotros no la hemos vivido. Si alguno la ha vivido, bueno, sea bendito el nombre del Señor, si el Señor lo ha sacado en victoria de alguna de estas cosas. Pero el problema es hoy que son otras las cosas que amenazan nuestra vida. Ya no es peligro, ya no es tribulación, ya no es angustia, ya no es espada, ya no son esas las cosas que nos pretenden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ya no es, muchas veces ya no es ni siquiera por causa de Cristo, muchas veces es por causa de nuestra propia terquedad, de nuestra necedad, porque escogimos caminos equivocados para andar, tomamos decisiones equivocadas en la vida, habiendo recibido exhortaciones, habiendo recibido de parte del Señor y de parte de los hermanos y a veces de parte de la familia, consejos y palabras, y nosotros seguimos adelante y luego nos damos cuenta que la decisión que tomamos no fue una buena decisión, y entonces ahí estamos en problemas, muchas veces porque queremos experimentar algo nuevo, una sensación nueva, y eso nos arrastra entonces hacia el mal. El creyente muchas veces tropieza por sus propios obstáculos, ni siquiera son los obstáculos de Satanás. Por supuesto, después lo más fácil es echarle la culpa a Satanás y decir, es que el diablo fue. Pero muchas veces estamos metidos en problemas porque hemos querido meternos en problemas. Estamos en angustias a causa del consumismo. Cuando el consumismo se mete en el corazón, nos angustiamos por querer adquirir aquello que está ahí en nuestro corazón. Hambre, pero ya no es hambre de comida, sino que es hambre por el descuido de nuestra vida espiritual, porque no escudriñamos las Escrituras, porque no tenemos comunión con los santos, porque no estamos en comunión con Dios. Desnudez, pero ya no es desnudez del cuerpo, de humillación, ahora es desnudez del alma. Hemos dejado nuestra vida descuidada delante de Dios, y el apóstol Pablo dice que él está procurando no ser hallado desnudo, sino vestido, y está hablando de una vida de santidad, como la iglesia de la Odisea, a quien el Señor le dice: tú dices que eres rico y de ninguna cosa tienes necesidad, mas yo te digo que tú eres un pobre, un desventurado, un miserable y desnudo. Es decir, el Señor conoce la condición de un alma desnuda. Peligro, muchas veces los peligros en los cuales nos involucramos es porque nosotros estamos buscando el peligro de probar las cosas del mundo, el peligro de querer ser como el mundo. Y la muerte ya no es muerte, o la espada ya no es la espada del enemigo que trata de sesgar nuestra vida, sino que ahora se trata de un mal que en el cual nosotros nos hemos involucrado y que nos lleva a la muerte porque nos separamos de Dios. Estimados hermanos, cada día nosotros nos vamos a ver enfrentados a situaciones de conflicto y de peligro a causa del Señor.
pero que sea a causa del Señor. Porque el apóstol dice entonces, ante todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero cuando estas cosas vienen por causa de Cristo, cuando son por nuestra causa, por nuestros propios, nuestras propias elecciones y necedad, entonces ahí tenemos que nosotros solamente arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y salir otra vez adelante, porque Él está allí para ayudarnos. Estimados hermanos, que la gracia del Señor esté con nosotros para bendecirnos y ayudarnos, que nosotros podamos considerar los caminos del Señor, que son buenos caminos, que es un buen camino, y no apartarnos de Él, porque de lo contrario tendremos muchos problemas, y no los problemas que el apóstol Pablo dice. Con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el Señor, y sean ustedes benditos en el nombre de Jesús.